Hola, bienvenidos al curso de hidráulica de canales. En esta videoclase vamos a hacer una breve introducción al tema de la hidráulica fluvial, en sus principios geomorfológicos, hidráulicos y algunas aplicaciones de ingeniería fluvial. Los ríos se distinguen o se diferencian de los canales construidos por el hombre en muchas facetas. En los canales normalmente tenemos un flujo completamente dirigido y definido por formas simples que determinan el caudal líquido que puede ser transportado en un momento determinado o debido a la geometría impuesta por el diseño. Es decir, que tenemos pocos grados de libertad en términos de las condiciones del flujo que pueden presentarse en dichos canales. Mientras que en los ríos, los caudales sólidos y líquidos, es decir, la carga de sedimentos y los caudales líquidos, determinan la forma del río. Y a su vez, estos flujos interactúan con el subsuelo y los ecosistemas para generar patrones y geoformas mucho más complejos y mucho más interesantes. Es decir, tenemos muchos más grados de libertad en el comportamiento del río. En este caso podemos ver cómo un río forma islotes, barras, a lo largo de su recorrido, interactuando con las zonas de ribera y con el subsuelo, con el cual también transfiere masa, cantidad de movimiento y genera ecosistemas particulares, como lo veremos más adelante. Vamos a hablar primero del concepto geomorfológico del sistema fluvial. Podemos interpretar muchos de los ríos como si fueran sistemas compuestos por tres zonas principales. Una zona de generación tanto de agua como de sedimentos, donde ocurre precipitación, erosión, denudación y transporte de esas partículas a lo largo de canales que van creciendo desde dimensiones muy pequeñas hasta conformar ríos de formas bien definidas que transportan materiales hacia la zona de salida. Luego encontramos en muchos de estos sistemas una zona de transporte donde, a pesar de que continúa el proceso de denudación y erosión que hace aportes de sedimento a la corriente, domina el proceso de transporte, es decir, la carga sólida se lleva o se transporta en distancias relativamente largas como consecuencia de un equilibrio morfodinámico en esa región de transporte. Y finalmente, el río puede llegar a zonas de baja pendiente o cercanas a los tributarios de ríos o cerca de la zona de entrega al mar, donde se genera un depósito de materiales. Es decir, es una zona que favorece la incorporación de los sedimentos al suelo, un depósito continuo que forma deltas de gran magnitud o conos o abanicos de deyección en la zona donde está el tributario, ya sea un río que recibe esa carga o al mar que la incorpora también en su fase final de desarrollo. Esta sería la secuencia en el sistema fluvial, los tres componentes principales: generación, tanto de agua como de sedimentos, transporte en la zona intermedia y depósito en la zona final, donde básicamente hace su entrega a un tributario o finalmente al nivel del mar. Desde el punto de vista de la forma, la pendiente del sistema fluvial se puede caracterizar por altas pendientes en zonas de montaña, donde existe un gran potencial de erosión y de denudación y por lo tanto una capacidad de incorporar materiales a la corriente, una zona de transporte donde las pendientes son relativamente más suaves y finalmente una zona de depósito con pendientes muy suaves que favorecen la incorporación o el asentamiento de los materiales transportados por la corriente. Algo muy interesante que surge de este análisis geomorfológico y dinámico de los ríos es el concepto de la velocidad media, es decir, la idea de que desde el punto inicial, en la parte de la divisoria de aguas donde se incorpora el agua, hasta el punto de salida, podemos hablar de una velocidad media de la corriente, U promedio, una velocidad U barra promedio, que es mayor a un cierto nivel, una velocidad mínima de arrastre, que favorece la incorporación de partículas a la corriente, y menor que una velocidad máxima, que favorecería también la sedimentación de las mismas. Una velocidad mínima favorece sedimentación, una velocidad máxima promueve la erosión y la socavación.
Es interesante que para ríos maduros o en regiones, en cuencas que ya están muy estabilizadas, la velocidad promedio de la corriente es aproximadamente igual a lo largo de todo su recorrido, desde el cauce más pequeño hasta el cauce principal, donde ya vemos la incorporación principal de caudal, la velocidad promedio es relativamente igual. Esto nos lleva a proponer también que en el sistema fluvial sea considerado como un sistema abierto, un sistema que incorpora energía y materia y que tiene una entropía, o sea, un gasto, un grado de gasto de esa energía que es constante, la entropía constante a lo largo de todo el sistema de los ríos. Vamos a hablar un poco acerca de los ríos de montaña. ¿Cómo caracterizamos un río de montaña? Aquí tenemos una imagen de Google donde podemos ver en satélite la forma de estos ríos, estas pequeñas corrientes en la zona de alta montaña. Aquí tenemos una divisoria formada por estratos de roca en la cordillera oriental y se va formando aquí toda la cuenca, miren ustedes los brazos, etcétera, que podemos ver en la corriente. Esta cuenca alimenta al río principal, que es bastante encañonado, está definido en sus formas por pendientes de roca fuerte que está en proceso erosivo todavía, como muestra esta otra imagen, un sistema formado por pozos y rápidos, caída del agua que forma resaltos hidráulicos, pozos más suaves donde se deposita material grueso y finalmente una secuencia como esta a lo largo de todo el recorrido de montaña, que la podemos representar aquí por medio de estos rápidos y pozos, como veíamos antes, en un perfil de flujo, material acumulado de gran tamaño, material más fino en los pozos, donde se acumula el sedimento. La velocidad es muy alta en los rápidos, flujos supercríticos, es relativamente menor en los pozos que se convierten en flujos subcríticos, y esta secuencia se repite normalmente en las quebradas y en las corrientes que están bastante encañonadas. Vamos a encontrar este tipo de secuencias. Vistas desde arriba, normalmente esos rápidos generan o están generados por bloqueos laterales de material de coluvión que puede desprenderse de las rocas adyacentes en la corriente, o también material transportado durante eventos de creciente que son muy comunes en esta parte de las corrientes. Ese material se va incorporando con cantos muy gruesos, bloques y partículas muy grandes que generan la condición de flujo alrededor de los diferentes obstáculos que se presentan en la corriente. Una vez el río ha incorporado un buen caudal y un buen material de transporte, llegamos a una zona como la zona de ríos de piedemonte o zona en piedemonte, una zona de transporte, como se ve aquí en esta imagen muy claramente, donde el río presenta muchos brazos. Se conoce como una condición trenzada, es una característica de estos tramos donde existen muchos brazos del río, muchas depositaciones de material grueso, una pendiente relativamente fuerte, pero saliendo ya del encañonamiento de la montaña, como muestra esta imagen aquí, para el río Guatiquía, en el piedemonte llanero, sale con un condicionamiento geológico muy fuerte. Miren cómo se desvía el río a la salida hacia la zona de los llanos y el río transporta gran cantidad de material. Como se puede ver en la imagen, el color indica esa incorporación de material grueso que ha venido desde las montañas a lo largo del recorrido. Aquí una imagen también que nos muestra lateralmente cómo sería ese cauce, un cauce lleno de trenzas, de brazos independientes, con flujos subterráneos, subsuperficiales que se conectan, bastante compleja, una geomorfología fluvial muy compleja en la zona de los ríos trenzados, con vegetación creciente, indicando cierta estabilidad en el tiempo. En la dinámica de los ríos trenzados hablamos de una baja capacidad de transporte y una alta disponibilidad de sedimentos. Es lo que ocurre a la salida de la zona montañosa. Tenemos mucho material, pero la capacidad de transporte se reduce porque la pendiente baja. Eso genera un déficit de energía. Debido a ese déficit de energía disponible, se forman barras, es decir, el río empieza a depositar el material porque no tiene la capacidad para transportarlo, generando barras e islotes, como se ve en esta imagen, en su recorrido. Eso genera un ensanchamiento del cauce por procesos de abulsión, es decir, de cortes que se generan en el proceso de transporte del flujo. Se incrementa el frente de transporte de sedimentos, como se ve aquí en un perfil, una cantidad de transporte. Primero hay una depositación para generar estas barras, pero luego esta depositación favorece de nuevo la incorporación de material de transporte de sedimentos
aumenta la capacidad de transporte por parte de la corriente. En vez de venir en una sola línea, vemos que el flujo ocurre en distintos brazos y eso favorece, como la famosa frase de divide y vencerás. Al dividir los brazos y los cauces de la corriente favorece el transporte de material, lo que lleva de nuevo a un equilibrio entre la capacidad de transporte y el sedimento disponible, con lo que se forma un río trenzado en un equilibrio dinámico relativo. Ese equilibrio puede durar algunas décadas incluso en el proceso, digamos, de incorporación o de estabilización de esos islotes. En los ríos en planicie de inundación la pendiente es ya muy baja, muy pequeña, y los ríos fluyen en cauces relativamente amplios, normalmente en secciones, como aquí se ve un puente con sus pilas de puentes cruzando el río, un río todavía con una cierta velocidad. Aquí en esta imagen aérea podemos ver el comportamiento, en este caso de los ríos, es un comportamiento meándrico, con un comportamiento oscilante, como se ve aquí, que forma un brazo principal y una secuencia relativamente estable de ondulaciones. Si ustedes se fijan también en la foto se ven detalles de algunos brazos del pasado, lo que se conoce como paleocauces. Esto indica también que el río divaga bastante, se mueve de un lado para otro. Todo esto se conoce como su planicie de divagación en el proceso de crear estos meandros que se mueven continuamente. En términos geológicos diríamos que es bastante rápido, en términos de décadas puede haber alteraciones y configuraciones nuevas en los brazos de estos ríos. ¿Cómo es el proceso de la dinámica de los meandros? En los meandros tenemos una alta capacidad de transporte y pocos sedimentos disponibles, o sea, es el caso contrario de los ríos trenzados. Debido a esto tenemos un superávit de energía, es decir, tenemos una alta capacidad de transporte pero poco material disponible. Esto hace que el río busque reducir el gasto de energía deformando las orillas. En un cauce normal, recuerden ustedes de los flujos secundarios, ocurren flujos secundarios a lo largo de la corriente. Estos flujos normalmente generan trenzamientos y esos trenzamientos eventualmente generarán un recorrido que tiende a favorecer la erosión en un lado de la corriente y el depósito en el otro lado. Básicamente es la idea de los ríos en estas condiciones. Bajo esta condición de deformación de la orilla, el río se reacomoda, aparecen los meandros que reducen la pendiente, hacen que la pendiente sea mucho más suave en el río y por lo tanto la capacidad de transporte disminuye. Debido a esta disminución de la pendiente longitudinal, disminuye la capacidad de transporte y se logra de nuevo un equilibrio entre esa capacidad de transporte y el sedimento disponible. Ese equilibrio alcanza una cierta condición dinámica, geomorfológicamente hablando, en el tiempo. Por eso los ríos normalmente buscan siempre esa condición, hablando de esos grados de libertad, entre más posibilidades tenga de divagar, el río lo va a buscar para lograr ese nuevo equilibrio. Aquí vemos simplemente unos elementos de los meandros. En los meandros tenemos zonas profundas, que conocemos aquí como pozos, y zonas mucho más rápidas que tienen un flujo mucho más rápido. Normalmente el ancho es bastante estable y tenemos una longitud de onda característica, como la vemos aquí en el esquema, como si fuera un movimiento sinusoidal. Lo interesante de estos meandros es que nos permiten relacionar el caudal con los parámetros geométricos, es decir, podemos hallar relaciones interesantes entre la longitud de onda de un meandro y el posible caudal que está circulando por ahí, y también entre las partículas que están circulando. Entre el ancho B, como se ve aquí, el ancho del meandro, y el caudal, también podemos hallar algunas relaciones interesantes. Es decir, que podemos utilizar la geomorfología, la visión, las imágenes satelitales para determinar de alguna manera cuál puede ser el caudal formativo, el caudal que determina estos meandros en la corriente. Finalmente, el río llega a su delta. Un delta en este caso es el delta del río Orinoco, en su recorrido de cientos de kilómetros, transportando material, generando una zona bastante amplia con muchos brazos, como se ve en esta imagen también aquí de los brazos del Orinoco. Bastante complejo, un sistema subsuperficial de conexión entre estos brazos. La conectividad de los ecosistemas aquí es muy importante y la interacción con el mar en la zona de delta y en la zona, digamos, de la descarga del río, que puede interactuar incluso varios kilómetros dentro de la zona del mar en la incorporación de sedimentos.
Para el análisis del comportamiento de los ríos partimos de conceptos de la dinámica relacionados con las formas. Hablamos de microformas, en el caso del material que se deposita en el lecho de los ríos, como se ve aquí en esta imagen, que forma ondulaciones. Tenemos una incorporación y las ondulaciones, el tamaño de las partículas y las formas de este lecho generan resistencia al flujo, de alguna manera condicionan el flujo. Pero también tenemos mesoformas. Las microformas tienen que ver con las partículas, las mesoformas tienen que ver con estas estructuras del lecho que generan ondulaciones, dunas, que de alguna manera alteran el comportamiento del flujo. Y tenemos macroformas, como estas que se generan por la sinusoidad del meandro, que son formas regionales o locales de mayor extensión y que determinan también las características del flujo. Siempre vamos a estar refiriéndonos entonces en hidráulica fluvial a estos patrones de formas en diferentes escalas que condicionan el equilibrio dinámico. Hay algunos principios que simplemente les voy a mencionar aquí, geomorfológicos importantes. Holístico significa la integración de todas las dimensiones que generan los patrones de flujo en un río. El concepto de la mínima disipación de energía. Los ríos buscan en general disipar la energía en una forma constante, controlada. La interacción del flujo y el cauce. El cauce es dinámico, el cauce se mueve con el flujo y depende del caudal que estemos considerando. El proceso de erosión, que es el contrapuesto de la acumulación. Los ríos siempre están buscando equilibrios entre erodar y acumular el material en el lecho. De eso se habla de la nivelación de la capacidad de transporte, se habla de relaciones no lineales entre la capacidad de transporte y el caudal, algo que va a ser muy interesante también cuando se hable del transporte de sedimentos en corrientes. Hablamos de la desorganización y la organización y el desorden. El nivel de organización que alcanza el río implica también un manejo de la entropía. Escalas de tiempo. Hablamos de tiempos geológicos, pero también hablamos de eventos que pueden ser súbitos, de incorporación de materiales como en las crecientes. Hablamos del equilibrio dinámico, la búsqueda continua de la condición estable para los distintos caudales que se presentan en una corriente, y finalmente de formas jerárquicas o de una estructura jerárquica de formas que van desde la partícula, pasando por las dunas que se generan en el lecho y finalmente hasta generar los meandros a gran escala que se presentan en una corriente. Hablemos un poco ahora del transporte de sedimentos. Una de las características principales de los ríos es ese transporte continuo de material dentro de la corriente. Vamos a referirnos a este concepto muy interesante y muy importante de la balanza de Lane. La balanza de Lane es una conceptualización de lo que ocurre en un río cuando relacionamos 4 variables principales. Una de ellas es el caudal líquido, que lo vamos a poner en este brazo de la balanza, es uno de los platos de la balanza. En el otro plato está el caudal sólido. También el brazo de la balanza, para el lado del caudal líquido, va a estar relacionado con la pendiente del canal, o la pendiente del río. Mientras que en el otro brazo tenemos el diámetro de las partículas que estamos incorporando en la corriente. Lo que dice la balanza de Lane es que se logrará un equilibrio cuando el diámetro de la para un cierto diámetro de partícula, por ejemplo, y un cierto caudal sólido, yo voy a tener un caudal líquido que es capaz de transportarlo a una cierta pendiente. Miremos cómo funciona. Imaginemos que aumentamos la pendiente, por ejemplo, aumentamos la pendiente del río. Si se aumenta la pendiente, se corre el brazo una cierta distancia y generamos un desequilibrio en esa balanza. ¿Qué implica el desequilibrio? Un movimiento hacia la erosión. Es decir, que un aumento de la pendiente con el mismo caudal líquido generará una mayor erosión. Lo mismo, si conservamos la pendiente y aumentamos el caudal líquido, generaremos erosión en la corriente. ¿Qué pasa en el caso contrario cuando tenemos un aumento, por ejemplo, del caudal sólido? Si todo lo demás permanece igual y aumentamos este caudal, la balanza se inclinará a favor de este brazo y se producirá sedimentación. Es decir, se incorporará el sedimento en el lecho y cambiará la configuración también de la geomorfología. Lo mismo ocurriría si yo aumento el diámetro de la partícula. Para el mismo caudal sólido, un diámetro mayor, se generará un movimiento de la balanza en favor de la sedimentación. Esto lo podemos resumir en esta sencilla ecuación que dice que el producto del caudal líquido por la pendiente del lecho del río es proporcional al producto del caudal sólido por el diámetro
característico del material que transporta esa corriente. Esto es básicamente la expresión de la balanza de Lane en términos matemáticos. Muy útil, un concepto muy importante en hidráulica fluvial. Otro concepto importante, el del principio de movimiento de partículas. Hemos hablado en una clase anterior, hablamos del efecto de la relación del esfuerzo cortante que actúa sobre el lecho y la relación del número de Reynolds sobre las partículas. Esa relación genera una relación importante, una relación interesante entre las partículas que están en reposo o que pueden generar movimiento. Este diagrama lo conocemos como el diagrama de Shields y de alguna manera representa una envolvente donde por debajo de esta línea tenemos condición de reposo, es decir, la corriente no es capaz de movilizar el material. Por encima de esta línea tenemos condición de movimiento, es decir, el material se incorpora por efecto del esfuerzo cortante sobre las partículas y las partículas empiezan a viajar con la corriente. Ese mismo esquema nos permite también analizar cómo en función del esfuerzo cortante y del número de Reynolds podemos tener partículas en reposo y podemos generar distintas geoformas en el lecho, desde rizos, o sea, pequeñas alteraciones de la configuración muy suaves en el lecho, hasta la formación de dunas de material particulado fino, como el que veíamos en las microformas, hasta lechos planos completamente e incluso en algunos casos antidunas, dunas que se forman en sentido contrario y que también responden a las características de la turbulencia que se genera sobre el lecho del material. Un material móvil, son lechos móviles, el material está no consolidado en estos lechos. ¿Por qué se mueven las partículas? Por el efecto de dos fuerzas, una fuerza de arrastre generada por el flujo que ocurre alrededor de la partícula y una fuerza de sustentación que también pretende o busca levantar esa partícula para incorporarla en la corriente. Ese es el efecto de un flujo que ocurre alrededor de una partícula. El esfuerzo cortante ya sabemos que es función de la profundidad del flujo. Entre más profundo, más esfuerzo cortante vamos a tener. También es función de la pendiente del lecho. Entre más pendiente, mayor será el esfuerzo cortante que se aplica. La fuerza de sustentación, veíamos que se deriva del número de Euler, es proporcional al cuadrado de la velocidad o la energía cinética en función también de un coeficiente de sustentación. Otro efecto que determina los perfiles de flujo en un río tiene que ver con la turbulencia. El fenómeno de turbulencia es un fenómeno de transferencia de cantidad de movimiento en formas estructuradas o coherentes como este vórtice que se genera en un flujo. Los vórtices se caracterizan por su diámetro y por su velocidad orbital, la velocidad de giro que se genera en ese vórtice. Los vórtices son de distintas escalas, hay vórtices de las dimensiones del cauce, incluso de la profundidad del flujo, y vórtices que llegan a ser del tamaño de la escala de la viscosidad del flujo, muy pequeños, vórtices del orden de milímetros. En este sentido, hablamos de una multiplicidad de escalas y la energía se transfiere desde los remolinos más grandes hacia los pequeños en un concepto que se conoce como la cascada de Kolmogorov. Es decir, transferimos energía desde los remolinos más grandes hacia los remolinos más pequeños que están controlados no por las dimensiones del flujo, sino por la viscosidad del fluido. La cascada, básicamente, haciendo un esquema muy sencillo, si en el eje horizontal representamos el diámetro del vórtice o del remolino y en la escala vertical representamos la velocidad de giro, básicamente nos indicaría que la mayor energía está disponible en los remolinos más grandes y esa energía se va perdiendo o se va disipando hacia los vórtices más pequeños que ya se acercan a la condición de la viscosidad propia del material. Es decir, donde la viscosidad domina y termina básicamente anulando el efecto de la vorticidad. Así que tenemos vórtices que van de la escala de milímetros hasta vórtices que van a la escala de los ríos o incluso a la escala de la atmósfera. Esa turbulencia que veíamos antes es función del esfuerzo cortante y de estos remolinos que se forman, es la que determina el perfil de velocidades, el famoso perfil de velocidades logarítmico que se define a partir de la capa límite, el concepto de la capa límite, y que ustedes también han visto a lo largo del curso, el concepto de la velocidad como una función de la altura o de la posición en el perfil de velocidades, la altura z,
que es básicamente un perfil logarítmico. Aquí vemos una representación adicional. Este es el perfil de velocidades en una corriente, perfiles logarítmicos a medida que aumenta el efecto, digamos, de la capa límite, que puede llegar a cubrir toda la superficie. Tenemos efectos de turbulencia y de transferencia de cantidad de movimiento en diferentes puntos de la corriente. Esto genera un perfil de velocidades que, si el flujo es laminar, es un perfil de tipo parabólico; si el flujo es turbulento, es un perfil logarítmico. Y veíamos también que los flujos secundarios transversales a la corriente pueden alterar la configuración del perfil de velocidades, haciendo que la velocidad mayor ocurra un poquito por debajo del nivel superior del río. En este caso es una sección de un canal, pero básicamente las velocidades tienden a ser muy altas hacia el centro de esa sección transversal y prácticamente cero en el contacto con las márgenes del canal. La velocidad no es un valor uniforme. Las velocidades instantáneas cambian, se alteran por efecto de esa turbulencia que estamos viendo que pasa. La velocidad puede variar instantáneamente en distintos puntos, pero en promedio el perfil de velocidades se sostiene constante. Veamos aquí simplemente la relación entre sedimentos y perfil de velocidad. En el dibujo de la derecha tenemos el perfil de velocidades de la corriente. Básicamente cómo se transfiere, cómo se mueve el caudal en la corriente del río. En el perfil de la izquierda, tenemos el perfil de concentración de las partículas, que es un perfil que aumenta con la profundidad, porque aquí tenemos partículas de mayor tamaño que simplemente viajan por saltación, están moviéndose cerca del lecho. Aquí las partículas más finas en sedimentación. Este sería un perfil típico de sedimentos en una corriente, y este sería un perfil típico de velocidades en una corriente. El perfil de velocidades es logarítmico, el perfil de distribución de sedimentos podemos representarlo en forma exponencial. Vamos a hablar finalmente de algunos proyectos de ingeniería fluvial. Ya vimos algunas características de la hidráulica fluvial. Ahora veremos algunos usos o algunas obras de ingeniería que se encuentran en el control, digamos, de algunos procesos dentro de las corrientes. Vamos a ver algunas obras de control de pendiente en cauces de montaña. Vamos a hablar también de canalizaciones y de diques en zonas de planicie, y finalmente algunas estructuras conocidas como espigones, escolleras para protección de riberas. Las obras transversales o pequeños diques transversales o azudes, que también se conocen de esa manera, son estructuras que se construyen a lo largo de una sección de río de montaña con el propósito de reducir la pendiente por acumulación de sedimentos detrás de los diques, favoreciendo el flujo de un caudal líquido ya con una capacidad de arrastre mayor. Como se ve en esta foto, en esta imagen, distintos diques transversales controlan la caída del agua, de alguna manera reducen su energía y favorecen el depósito de materiales, reduciendo la pendiente longitudinal del canal o del río. Miren que esta es la pendiente original, y lo que hemos logrado es reducirla en tramos cortos. Hacemos pendientes relativamente más suaves que de alguna manera permiten un control de flujo relativamente estable. Cabe resaltar que estas obras de ingeniería tienen sus críticas, no son perfectas, pueden llegar a generar también problemas por fallas de estos diques. Cuando se incorpora todo este material de súbito en una corriente, pueden generar crecientes, avenidas, así que hay que construirlas con mucho cuidado y hacer un estudio muy detallado antes de planificar la localización de estas estructuras. En las zonas de ribera vemos también muchos problemas de socavación lateral por efecto de los cambios de nivel muy rápidos en la corriente, que generan pérdidas por presiones de poros, deslizamientos rotacionales, incorporación de mucho material a la corriente. Esto hace que el río vaya desplazando su margen y puede alterar comunidades que se hayan asentado muy cerca de ese frente de la curva del río. En esos casos se construyen protecciones como estas escolleras en bolsacreto o estas escolleras en muros de gaviones, para tratar de evitar el efecto de la socavación sobre las márgenes que están afectadas. Y aquí viene algo muy importante que es bueno recalcar y tener siempre presente.
siempre que alteramos algo en los ríos, por ejemplo, si protegemos esta margen del río de la erosión que se produciría naturalmente, vamos a generar una alteración aguas abajo de todo el río. O sea, vamos a generar procesos de socavación en márgenes posteriores a lo largo del río. Eso es algo que debemos tener en cuenta cuando hacemos un proyecto de ingeniería. Al intervenir una margen, podemos estar alterando la configuración de todo el río aguas abajo. Así que los estudios deben ser integrales. Lo mismo sucede con las estructuras de espigones. Como se ven aquí también, son proyecciones de material en terraplenes o en gaviones, muros de gaviones, que buscan de alguna manera controlar el flujo cerca de las márgenes y favorecer la depositación de material para que el flujo principal se conduzca por la sección intermedia, o sea, el flujo principal iría por esta sección intermedia, y en las secciones laterales lo que se pretende es que se incorpore el material, el sedimento, y se estabilicen las márgenes. De nuevo, una cantidad de problemas asociados con estas estructuras por no considerar todos los elementos del diseño. Es importante que ustedes tengan en cuenta todos estos elementos antes de plantear estructuras como estas a lo largo de una curva o de una sección de un río. Finalmente, un breve comentario a un aspecto muy importante que normalmente dejamos de lado en los cursos de canales porque el propósito es más en la definición de los aspectos hidráulicos, y es el concepto ecohidrológico. Los ríos son mucho más complejos de lo que la hidráulica misma establece. Los ríos interactúan con su zona ribereña y con el subsuelo, como lo he mencionado a lo largo de esta clase, en una zona que se conoce como zona hiporreica, zona de intercambios o zona badosa, zona de intercambios permanentes de fluido que entra y sale hacia la corriente, que tiene una cantidad de ecosistemas que dependen de estas interacciones de cambios de nivel, de incorporación de agua, de niveles freáticos que están permanentemente oscilando o cambiando durante una estación de un año. Obviamente los ecosistemas, las especies que dependen de las variaciones de nivel y de caudal de la corriente a lo largo del año, la protección de zonas de ribera, de ecosistemas que dependen también de estas fluctuaciones, pero que también favorecen el mantenimiento de una corriente natural durante todo el año. Estos ecosistemas de ribera pueden acumular agua que la van desprendiendo eventualmente durante el resto de la estación y pueden favorecer la conservación de los caudales de los ríos en épocas de sequía, que hemos experimentado también muchas veces. Esas sequías pueden ser producto de la alteración que hemos causado de estos ecosistemas que protegen y de alguna manera estabilizan el ecosistema. Entonces, tengamos siempre muy presente que lo que estudiamos en la hidráulica de los ríos es una limitación, es una simplificación de la realidad, una realidad de conectividad ecológica muy grande, muy importante, que en nuestros días se hace también más importante aún de considerar en la protección y la recuperación de estos ambientes fluviales. Con esto damos fin a esta clase que básicamente es una introducción a un tema que es muy amplio, que requiere muchos más cursos para abordar los temas específicamente que hemos tratado aquí y que hemos dado como solo una primera aproximación para que en el curso de canales ustedes tengan una idea de las aplicaciones y de los usos de la hidráulica fluvial. Esperamos que haya sido claro el material que aquí presentamos. Muchas gracias.